Si les parece, iniciamos entonces con una pequeña oración. Señor Dios Padre, te pedimos en este momento que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, nos guíe a tu verdad, nos guíe en medio de este momento de enseñanza para que podamos conocer tu verdad, Señor, y que la podamos aplicar en nuestra vida, Señor, guardar tu verdad en nuestra mente y nuestro corazón para que cambien nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, Señor, y podamos ser luz en medio de este mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta enseñanza yo la titulé El pensamiento que domina el mundo. Y entonces les voy a mostrar unas frases, 11 frases. La idea es que ustedes, dado que tenemos 10 dedos, vayan más o menos contando ahí con cuántas de esas frases ustedes están de acuerdo. ¿Ok? Puede ser que con todas, con una, con 5, ¿verdad? Ahí luego más o menos me cuentan. ¿Ok? Entonces, número 1. Dice, cada persona tiene derecho a hacer su voluntad. Digamos, en otras palabras, cada persona tiene derecho a hacer lo que quiere. Entonces, vayan ustedes ahí marcando, ¿verdad? Contando una o va en 0 todavía. Número 2. Cada persona tiene derecho a vivir bajo su propia ley. ¿Sí? Número 3. Las personas tienen derecho de vivir del modo que deseen. ¿Ok? Ustedes cuentan ahí, a ver cómo van. Número 4. Una persona tiene derecho de trabajar, jugar y descansar según sus deseos. ¿Ok? Número 5. Cada quien puede decidir morir cuando y cómo sea su voluntad. Bueno, es más o menos como la eutanasia, más o menos. Ok, número 6. Las personas deben poder elegir comer y beber lo que sea según su voluntad. O sea, puedo comer lo que me guste, lo que me plazca, lo que yo quiera. Número 7. Cada quien debe poder vivir donde desee. Número 8. Cada quien debe poder moverse por el mundo según su voluntad. O sea, yo tengo derecho de ir a donde quiera. Número 9. Cada persona debe poder pensar, decir, escribir, pintar, moldear, construir y vestir según su voluntad. Pienso lo que yo quiera, hago lo que yo quiera, ¿verdad? Digo lo que yo quiera, me visto como yo quiera. Número 10. Las personas deben amar cuando, dónde y con quién sea según su voluntad. O sea, amo a quien quiero amar. Sí. Okay. Número 11. Las personas deben tener el derecho de matar a aquellos que anularían sus derechos. Los franceses están matando a los que les quitaron su derecho a vivir en paz. Bueno, ¿están de acuerdo con algunas de ellas? Sí, algunas. Sí, más o menos. Jamie, ¿está de acuerdo con algunas? ¿Ninguna? Sí. Usted sí está de acuerdo con algunas. Sí. Ok. Pero aún desde el punto de vista espiritual estaría de acuerdo con algunas.
algunas, otras no. Ok. Ujú. Ok, muy bien. Ok. Estas 11 frases se extraen del pensamiento de este hombre. Muy bien, este señor, ¿han visto alguna vez a este hombre? No, no lo conocen. Se llamó Aleister Crowley. ¿Nunca lo han oído mencionar? No, ninguno. Ok, eso me parece muy bien, que no lo hayan oído mencionar, ¿verdad? Este hombre vivió en Inglaterra de 1875 a 1947, hijo de un predicador evangélico. Ese hombre tenía una cervecería que murió, y murió cuando Alistair tenía 11 años, y le heredó una enorme fortuna, cualquier cantidad de plata que le rindió prácticamente el resto de su vida. Y a los 11 años entonces empezó a ser criado por unas tías que pertenecían a esa denominación de los hermanos de Plymouth. Es una denominación cristiana conservadora, de hecho que de ahí se derivó una corriente cristiana que se llama el dispensacionalismo, que no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado mencionar, ¿verdad? Que dice que toda la relación del hombre con Dios se da como en 7 etapas o eras, una cosa así. Y es ahí un método de estudiar la Biblia más o menos interesante. Resulta que este hombre entonces es inicialmente educado en el Evangelio, pero él, cuando le leían las historias de la Biblia, él siempre se identificaba con el malo de la historia. Y esta gente eran muy radicales, ¿verdad? Muy puritanos, y entonces eso él probablemente le chocó, y él después entonces empezó a tener la influencia de una mujer que se llamó Madame Blavatsky. No sé si también la han oído mencionar. Okay, bueno, la mente de ustedes es demasiado buena, ¿verdad? Esta mujer es prácticamente precursora de la nueva era, ¿verdad? Entonces era, sí, bruja satánica, era, ¿verdad? Y entonces él empieza a adoptar toda esta serie de filosofías, y entonces este hombre se hizo mago, ocultista, satanista, ¿verdad? Y en determinado momento en Inglaterra le llamaron el hombre más malo del mundo en esa época. Y usted dirá tal vez, bueno, Hitler fue más malo. Por lo que vamos a ver ahora, este hombre pudo haber tenido una influencia más negativa que el mismo Hitler. Él escribió un libro que ahora vamos a hablar un poquito más, que se llama Liber alt vel legis. Digamos, eso en latín, en español es el libro de la ley. Lo escribió en 1904 en Egipto. Él se encontraba ahí en ese momento celebrando su luna de miel con su esposa, y resulta que recibió una revelación de un ente que se llamaba Aiwas. Que él decía, Aiwas. Él decía que era su santo ángel guardián, que posiblemente de santo no tenía nada, ¿verdad? Y que era nada más que un demonio, ¿no? Que le dio entonces durante esos 3 días una cierta revelación, que él entonces escribió en ese libro, y que de ese libro es donde se derivan las 11 frases que nosotros vimos al inicio. Y entonces las enseñanzas de este hombre han tenido un impacto enorme. Él promovió la experimentación con drogas, por ejemplo, en una época en la cual hablar de drogas era toda una novedad, ¿verdad? Él resulta que impulsó eso. Él promovió, fue pionero de la revolución sexual, y entonces fue abrazada sus historias por los hippies, ¿verdad? Que dijeron, aquí tenemos, digamos, nuestro filósofo. Impulsó entonces una era de libertad y amor sin restricciones. Fue básicamente inventor del concepto del New Age, de la nueva era. Y él creía que no hay un estándar de lo que es correcto. Eso otros filósofos ya lo habían dicho antes, mucho antes. El asunto es que, como vamos a ver ahora, no tuvieron tanto impacto, ¿verdad? Este hombre es, por ejemplo, citado en canciones. Muchos grupos le dedicaron discos.
Y resulta que, por ejemplo, qué sé yo nunca he visto una canción dedicada a Nietzsche o a Kant o a alguno de esos filósofos, pero sí hay canciones dedicadas a Aleister Crowley, ¿verdad? Entonces, en su época fue considerado el hombre más malo del mundo. Resulta que en determinado momento él tenía un lugar en Italia donde se reunía y hacían ahí orgías y hacían sacrificios de animales y hacían un montón de cosas, y entonces lo expulsaron de Italia, y cuando llegó entonces a Inglaterra nadie lo quería. Bueno, como tenía tanto dinero, se compró una mansión, un palacio, al lado de un lago que se llama el lago Ness. No sé si alguna vez, ¿verdad? Que se supone que al lado de ese lago sale un monstruo, ¿verdad? Entonces es un lugar ahí medio misterioso también. Y entonces alguien escribió esto, dice que sus irreverencias a la autoridad y sus ideas a favor de la experimentación y la apertura de la mente, que es un concepto que hay ahora, ¿verdad? La apertura de la mente, calaron hondo en el discurso bohemio de los años 60 y 70. Y entonces vean algunas de las personas sobre las cuales él tuvo un tremendo impacto. Por ejemplo, bueno, todos ustedes habrán oído mencionar los Beatles, ¿verdad? Y resulta que ellos también, en algunas de las portadas de sus discos aparece Aleister Crowley y John Lennon, ¿verdad? La canción aquella de Vive y deja vivir. Entonces, todo eso está fundamentado en el pensamiento de este hombre. Vean, por ejemplo, que ahí en la lista a la derecha está Paulo Coelho, ¿verdad? Paulo Coelho tiene un pasado tremendamente oscuro, parecido al de este hombre también. Y Paulo Coelho fue influenciado por Aleister Crowley, y Paulo Coelho ha vendido más de 150 millones de libros. O sea, estamos hablando de más de 150 millones de mentes contaminadas por todo este tipo de pensamiento, ¿verdad? Vean que hay algunos grupos de rock, ¿verdad? Iron Maiden, Led Zeppelin. El cantante de Led Zeppelin era súper fanático. Cuando Aleister Crowley se murió, él fue y compró la casa, ¿verdad? Que dicen que en esa casa ahí pasaban unas cosas terribles. Vean, por ejemplo, el de arriba a la derecha, Kenneth Anger, es un productor de películas casi totalmente desconocido, ¿verdad? Pero era admirador de Crowley, y este hombre, Kenneth Anger, influye sobre Martin Scorsese, que tal vez ustedes hayan oído mencionar, que sí es muy popular. Entonces el problema es que uno influye sobre otro y ese sobre otro y así sucesivamente sobre más y más gente. Entonces así se va desplegando todo ese pensamiento. El penúltimo, que espero que ustedes tampoco conozcan, Anton LaVey, fue también fuertemente influenciado por Crowley y es autor de la Biblia satánica, ¿verdad? Entonces los pensamientos de este hombre han tenido un impacto terriblemente negativo. No, el de la Biblia satánica es de Anton LaVey. Sí. Bueno, el libro enseña dos cosas principales, ¿verdad? Una doctrina ahí que se llama telemita, viene de una palabra griega que es telema, que significa voluntad. De hecho, la palabra telema aparece en la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, esa voluntad es telema, ¿verdad? Pero entonces las dos enseñanzas principales son, número uno, hacer tu voluntad, eso será el todo de la ley. En palabras comunes de nosotros, hago lo que quiero, hago lo que me da la gana, ¿verdad? Y número dos, el amor es la ley, amor bajo esa voluntad. O sea, amo a quien yo quiera, como quiera, del modo que yo quiera. Y entonces eso ha impactado también nuestra forma de pensar tremendamente. Entonces, esa primera de hacer tu voluntad será el todo de la ley, lo que ustedes decían un poco al inicio, o sea, vivimos en una sociedad donde solo hablamos de derechos, yo tengo derecho, ¿verdad? Entonces llega una gente ahora y dice, a mí me gusta la marihuana, eso yo debería tener derecho de fumar marihuana, ¿verdad? Ah, sí, tiene usted que... Y no somos así como medievales, ¿verdad? Que no aceptamos a los demás. Todo es cuando nosotros mismos empezamos a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque véanlo, inclusive el individualismo. Algo de lo que se habla ahora montones es, por ejemplo, el derecho a la privacidad.
¿verdad? Yo tengo derecho a una privacidad. Nadie tiene derecho a invadir mi privacidad. Entonces, por ejemplo, el otro día veía un video en el que un predicador decía que uno de los principales enemigos de la privacidad, más bien de la coinonía en la iglesia, es la privacidad, y que uno de los principales enemigos es el celular. Cada quien está en su propia pantalla, en su propio celular, con mis mensajes, en mi red de amigos, y si en mi red de amigos alguien no me gusta, lo quito. Y ya está, lo quito y ya está, nunca más lo volví a ver. ¿Verdad? Y entonces yo estoy aquí y ahí estoy, mi mundo, solamente mío, y nadie vea lo que yo estoy viendo, y puedo ver, hacer, decir lo que yo quiera en un entorno de total privacidad, y eso es todo lo contrario a la comunidad, donde precisamente uno comparte, no es individual. Vean esto de todo se justifica por amor. Entonces, no sé si vieron la noticia, hay 3 mujeres en Brasil, dicen que se aman y quieren casarse, ¿verdad? Y se casaron efectivamente, ¿verdad? Entonces son ahí un trío de 3 mujeres, y hay entonces ahora una gente que, como aceptaron el matrimonio homosexual, entonces ahora dicen, si los homosexuales tienen derecho, los polígamos también. Y si tienen derecho unos, nosotros también tenemos derecho. Todos tenemos derechos. ¿Basados en qué? Nos amamos, ¿verdad? Como nos amamos, es bueno, se justifica. El materialismo, todos son una serie de corrientes. ¿Sí? Entonces, vean la inmoralidad, el libertinaje sexual, y de hecho que la vida de Aleister Crowley era así. Él era bisexual, él tenía tanto dinero, ¿verdad? Y entonces él tenía sus amigos con quienes disfrutaba de sus drogas, y traían mujeres y traían hombres y hacían todo lo que les daba la gana, ¿verdad? Precisamente ese pensamiento, yo hago lo que quiero, hago lo que mi voluntad dice, y entonces hago y nadie me diga nada. Ese es el pensamiento que domina nuestro mundo en la actualidad. Yo puedo hacer lo que quiera y nadie se meta conmigo, nadie me diga, ¿verdad? Porque tengo derecho. Y eso entonces, vean la forma en que ha impactado nuestra sociedad. Si quiere, devuélvase un minutito. Este pensamiento es satánico desde el inicio, y podemos nosotros buscarnos ahí en la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1, donde dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa eso de seréis como Dios? ¿Verdad? Que podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Ese es el pensamiento del diablo desde el puro principio. Podemos hacer lo que nosotros queramos. En determinado momento, nosotros vemos en la Biblia personas que hicieron cosas que no eran malas. Por ejemplo, ¿qué de malo tenía que David hiciera un censo? Si vamos a Primera de Crónicas 21:2. Primera de Crónicas 21:2. Ahí nos encontramos nosotros a David, el rey David. Dice: y David dijo a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Qué tenía de malo que el rey quisiera saber cuánta población tenía en su pueblo? ¿Verdad? En principio no tenía nada de malo. Lo que pasa es que ahí el rey estaba haciendo su voluntad, estaba haciendo lo que él quería. ¿De dónde venía ese pensamiento de hacer su voluntad? Veamos el versículo 1, ahí mismo en ese pasaje. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
ese pensamiento de querer hacer el censo no venía de Dios, ¿verdad? David quería simplemente estar seguro de con cuántas fuerzas cuenta, no estaba confiando en las fuerzas de Dios, él quería saber cuánto número tengo para poder atacar a mis enemigos y poder hacer ahí sus cálculos militares, pero resulta que eso no era lo que Dios quería. Y vamos a ver un tercer ejemplo, vamos a Mateo 16, 22. Uno diría, bueno, evitarle un daño a alguien sería bueno, evitarle sufrimiento a otra persona sería bueno, ¿o no? Pero si nos vamos a Mateo 16, 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús estaba diciendo que le iba a tocar morir en la cruz, ¿verdad? Que iba a sufrir, y entonces Pedro llega y le dice, ¿verdad? Tratando de prevenirlo, de librarlo de ese mal que le iba a ocurrir. ¿Qué le respondió Jesús? Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Verdad? La voluntad de Dios era que Jesús fuera y sufriera aquello. ¿Verdad? En principio uno diría, bueno, Pedro le estaba haciendo un bien a Jesús, le estaba evitando un sufrimiento, pero no era la voluntad de Dios. Nos encontramos nosotros entonces, ahora sí, con que cuando nosotros estamos hablando de la voluntad de Dios y la voluntad nuestra, nosotros tenemos que cambiar el cassette de nuestra mente, totalmente. Y eso es lo que nos dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, observemos aquí un detalle interesante. Este versículo está en la carta a los romanos. Pablo está escribiendo a los creyentes. No le está escribiendo a inconversos, le está escribiendo a creyentes. Y les dice que no se conformen. Conformarse significa adaptarse. No se conformen a este siglo. Y siglo significa las normas, las costumbres, las conductas del mundo precisamente. Entonces, cuando nos dice a nosotros ahí esta primera frase completa, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que entonces nosotros como creyentes somos tentados a comportarnos exactamente igual que el resto de las personas. Nosotros entonces somos constantemente bombardeados a adoptar todos los deseos, todos los ideales, los valores del mundo que están plagados por los pensamientos como los de Aleister Crowley y de otra gente más, ¿verdad? Que han venido a agregarle a todo eso. Sigue después, transformados. Entonces, la palabra aquí transformados significa cambiar, ¿verdad? Transformar algo significa cambiar. Dice por medio de la renovación, o sea, hacer nuevo vuestro entendimiento. Y cuando habla del entendimiento está hablando entonces de cambiar la forma de pensar. Es un estado o una inclinación mental que nosotros entonces debemos modificar. Y entonces esta frase completa nos dice que debemos transformarnos, pero por el Espíritu Santo. Cambiar nosotros entonces esa forma de pensar requiere examinar entonces todas nuestras actitudes, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros valores. Y entonces cada vez que yo llego y digo, bueno, yo tengo derecho a hacer esto. Bueno, ¿tengo derecho en qué términos? En términos de que voy a hacer mi voluntad porque eso es lo que yo quiero y no me importa nada, o voy a hacer algo porque es la voluntad de Dios que yo haga aquello. Entonces nosotros vamos examinando entonces nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. De alguna manera debemos como liberarlo de todas estas ideas que nos han venido dando durante mucho tiempo. ¿Cómo se produce esta transformación? Vamos a mencionar básicamente 4 pasos. El primero es conocer la verdad. Y la verdad la conocemos a través de la lectura, del estudio, de la meditación, de la palabra de Dios, todos los días. Como todos los días nosotros somos bombardeados en toda nuestra sociedad con hacer nuestra propia voluntad, todos los días nosotros tenemos como que tomar lo contrario, ¿verdad? Que nos ayude entonces a conocer cuál es esa voluntad de Dios.
Por algo dice el Señor que conoceremos la verdad y la verdad es lo que nos hace libres, ¿verdad? Dice ahí en el Salmo 1:2, ¿verdad? Bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que medita en su palabra, ¿verdad? Y entonces, ese es el primer punto. El segundo es, bueno, obtenemos ese conocimiento y no ser solamente oidores de la palabra, ¿verdad? Sino hacedores. Entonces, practicar lo que enseña la Biblia. El tercero, hablamos de la oración, del ayuno, ¿verdad? ¿Quién se sabe primera de Tesalonicenses 5:17? Es un versículo súper pequeño, 3 palabras. Orad sin cesar, ¿verdad? Entonces, orad sin cesar, ¿verdad? Ahí tenemos Romanos 12:2, otros versículos que nos hablan entonces de la necesidad de nosotros constantemente permanecer en oración. Y el Salmo 139 nos dice algo interesante, y es examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos dice que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos no vamos a ser juzgados de nadie, sino que nosotros mismos vamos a vivir en esa integridad y en esa rectitud del Señor, el cual nos va a ir guiando por medio de su palabra y por medio de su conocimiento. Y entonces podremos conocer nosotros, verificar, ¿verdad? Comprobar o verificar la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, ¿verdad? Sino la voluntad de Dios, que dice además que es buena, agradable y perfecta. Nuestra propia voluntad puede ser tremendamente distorsionada, ¿verdad? Puede estar plagada de una serie de vicios y de deseos que uno tiene que no son necesariamente los mejores, pero la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Luego hay un detallito que quise agregarles aquí sobre el amor de Dios. Primera de Juan es uno de los libros de la Biblia que más habla sobre el amor de Dios. Y es muy conocida la frase, Dios es amor, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a justificar en que Dios es amor y que Jesús amó y que y el amor y todo muy bien. Entonces, por ejemplo, un señor que conocí yo hace unos años en un lugar donde yo trabajé, él es gringo. Resulta que hace unos días llega y pone en el Facebook unas fotografías en Albuquerque del Día del Orgullo Gay. Y entonces dice, me sorprende el apoyo de las iglesias. Y pone unas fotografías ahí donde diferentes iglesias iban desfilando, ¿verdad? Y la gente decía, como Jesús ama, ¿verdad? Como Jesús es amor, entonces ama también a los homosexuales, ¿verdad? Y un montón de iglesias iban en eso. Y entonces le pongo yo ahí un comentario y le digo, sí, pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y me dice, sí, yo sé que eso no es lo que dice la Biblia, pero Jesús es amor y ¿cómo va un Jesús de amor a despreciar a alguien? Le digo yo, pero bueno, es que eso no es lo que enseña el Jesús de la Biblia. Se enojó conmigo y me quitó, ¿verdad? Me borró. Ya no soy amigo de él, ¿verdad? Y entonces él dijo, en otro muro puede usted hablar de esas cosas, ¿verdad? Y entonces me quitó. Pero resulta entonces, las iglesias, con base en esta cuestión de que Dios es amor, dicen, bueno, sí, Dios es amor, está en la Biblia. El diablo cuando tentó a Jesús lo tentó con versículos de la Biblia, ¿verdad? Y entonces resulta que en 1 de Juan 4:7 dice, sí, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es de Dios, ¿verdad? Y entonces, unas pocas líneas después, vean lo que dicen, esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pero este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor de Dios es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces el amor de Dios no es que simplemente yo llego y digo, amo a todo mundo, ¿verdad? Y muy bonito el amor y los besos y los abrazos. No, el amor de Dios es guardar sus mandamientos. Lo que pasa es que la gente saca de la Biblia la parte que le conviene, ¿verdad? Dios es amor, pero unas pocas líneas después dice guardar sus mandamientos y eso no lo leen. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en cuál es el concepto del amor de Dios. Y en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos.
renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, básicamente la idea es que nosotros tratemos de ir quitando de nuestra mente esos 11 pensamientos iniciales, ¿verdad?, que son los que dominan al mundo y que son por los cuales unos consideran que pueden matar a otros y que otros pueden defenderse y que otros pueden casarse y que otros pueden divorciarse y que otros pueden hacer todo lo que les plazca. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos enseña es hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Okay? Muchas gracias. Sí. Dios les bendiga. Si el pensamiento que gobierna el mundo es ese, ¿cuál sería el pensamiento que gobierna la iglesia hoy? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Cuál debiera ser el pensamiento que gobierna la iglesia al día de hoy? El estudio de hoy viene con una pregunta: ¿quién es Jesús? Yo quisiera a dos personas del público, así en palabras muy sencillas, que me pudieran definir quién es Jesús. Tengo una maestra acá que se llama Gisu. Vamos a pedirle, por favor, que me diga, a su conocimiento, sierva, ¿quién es Jesús? Lo que dice la Biblia. A su conocimiento. Es que yo podría decir que Jesús es el Hijo de Dios, podría decir que Jesús es el Salvador, podría decir que en Él estaba el propósito que Dios, el plan de Dios se reflejaba en Él, podría decir que Jesús también mora en nuestras vidas y la vida de Él debe reflejarse en nosotros. O sea, yo podría decir un montón de cosas de Jesús, ¿verdad? Y en realidad Jesús es, para mí, ¿verdad? Para mí, Jesús es en lo que Dios de verdad se centra y se cumple su propósito y el plan de Dios está en Él, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a pedirle a Jorgito, disculpe la interrupción, para usted, ¿quién es Jesús? Bueno, yo igual comparto un montón de cosas que dijo Gisu. Hijo de Dios, Salvador, Redentor. Pero para no quedarme ahí, me enfoco en la persona que cumplió todo un propósito y que Dios puso en este mundo para ser un modelo también hacia la iglesia, hacia nosotros como creyentes. Gracias. No existe ninguno en la actualidad que niegue que Jesús sea una figura histórica que vivió en esta tierra hace aproximadamente 2000 años, que realizó maravillas extraordinarias y obras de caridad. La importancia que significa el nombre de Jesús es que es más que un título, ¿verdad? Aunque hay un relato que dice que en los tiempos o en los días cuando la Biblia estaba siendo escrita, los israelitas a menudo escogían nombres para sus bebés basados en el carácter del niño, en su apariencia. Hay unos nombres como Esaú, que significa velludo, ¿verdad? Coré, calvo. También Tabita, gacela. Y frecuentemente la condición de la madre también inspiraba el nombre. Entonces Jesús fue llamado proféticamente. Podemos seguir. ¿Por qué es importante saberlo? Porque vivimos en una era de pluralismo religioso y de relativismo moral lleno de filosofías. Posiblemente esas definiciones que hemos dado hoy, mucha gente no la cree. Y mucha gente defiende lo que ellos creen
pero no lo que usted proclame. Más bien se van en contra. Tengo un conocido en mi trabajo que fue cristiano y ahora es ateo. Y usted le habla del cristianismo y nuestra relación es laboral nada más. Pero yo le hago la pregunta clásica de que qué culpa tiene Dios de lo que él es y de lo que le haya pasado en la iglesia. Pero él, conforme el relativismo moral, conforme su conducta, él no puede balancear lo que pasó dentro de la iglesia con lo que Dios quería para él. Entonces, podemos proseguir. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la evidencia histórica, cómo fue conocido Jesús en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Sigamos, don Jamie, por favor. Nombres según Antiguo Testamento. Uno es Dios fuerte. Tiene su respaldo bíblico, donde dice porque un niño nos es nacido. Estamos hablando de que es un nombre profético. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este es un nombre profético, cumplido. Sigamos, por favor. El deseado. El deseado sale en Ageo 2:7 y dice que haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué el deseado? Deseado para matarlo en una cruz, deseado para que le gritaran crucifíquenle, deseado para escupirlo. Para Dios, Él es el deseado de las naciones. El escogido, un siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así fue conocido Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora, nombres del Nuevo Testamento. Una es como el Hijo de Dios, como decía nuestra hermana. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Son nombres muy importantes, en las cuales no solo son la evidencia bíblica antigua, sino hasta el día de hoy nosotros podemos, como creyentes, tener la tenacidad y poder pararnos enfrente de quien sea y poder decir: yo sé quién es Jesús. Hay un registro histórico, no religioso. Hay un registro histórico en la Escritura, en la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, aunque las personas no lo crean, nosotros sí lo creemos, porque así ha sido revelado a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es conocido Jesús también en el Nuevo Testamento? Como el pan de vida. Jesús lo afirma y le dice a los discípulos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También es conocido Jesús. Si usted tiene bien poder responder la pregunta, o cuando se la hagan a usted personalmente, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Conoce usted a Jesús personalmente? ¿Qué le podemos decir a las personas? Decía nuestro amado Gabriel que el pensamiento del mundo es buscar su propia voluntad, pero que de la influencia posmodernista en el cristianismo hoy en día.
en el cristianismo hoy en día. Creo que debemos de ser unos buenos escuderos, debemos de ser unos buenos defensores de la fe, porque no podemos nosotros permitir de que esas grandes influencias vengan a entorpecer la voluntad de Dios para sus hijos, para su pueblo santo que Él escogió, para su pueblo que Él sacó de Egipto, para su pueblo que Él ha constituido como real sacerdocio. Y en eso estamos incluidos nosotros, debemos de creerlo, debemos de proclamarlo, debemos de vivirlo. Entonces, es la importancia que podamos decir de que Jesús es el Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sigamos, don Jamie. El Alfa y la Omega. Antes de seguir ahí, también Jesús es conocido como el buen pastor, que tenía su propósito de cómo pastorear un pueblo rebelde, duro de cerviz, un pueblo que estaba en contra de los pensamientos divinos. Pero Jesús es el buen pastor. Jesús se declara como la puerta, como el camino, como la verdad y la vida. Jesús, Él mismo, dándose a conocer como que si fuese el Padre, dando a revelar la voluntad de Él mismo por medio de su Hijo a un pueblo que no le amaba, un pueblo que estaba cumpliendo con ritos de la ley, pero nunca entendieron el amor divino de Dios. Entonces, aquí Jesús es conocido como el Alfa y la Omega. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Alfa y la Omega, yo soy el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es una gran declaración, ¿verdad? Es una gran declaración de Jesús para su iglesia, para que nosotros podamos definir quién es Jesús cuando nos pregunten quién es Jesús. Cuando nos pregunten, ¿conoce usted a Jesús? Yo poder decir, sí sé quién es Jesús. ¿Pero usted tiene problemas? Sí. ¿Usted tiene circunstancias? Sí. Pero sé quién es Jesús para mí. Sé quién es Jesús para mi familia. Sé quién es Jesús para la sociedad. Sé quién es Jesús para este mundo. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Él es el Cordero de Dios. Él es el Alfa y la Omega, el principio y fin.